Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Shalom. Shalom. Los hermanos de España querían venir también, pero no tenían para su pasaje, entonces se quedaron todos. Que vine yo. Ellos le envían muchos saludos y muchas bendiciones a ustedes. Ellos estaban pensando mucho en este viaje también y siempre estaban muy atentos de las noticias de los hermanos de Paraguay, porque en el grupo de WhatsApp también solemos poner fotos. Tenemos un grupo de allá, ¿no?, de WhatsApp, entonces ponemos las noticias de aquí también y están muy encantados. Es que aquí hacen muy bien las fiestas, muy grandes hacen las fiestas, ¿no? Allá, como la mayoría vivimos en así tipo cajón de manzana chiquitito, pues, y no puedes poner tu carpa. Entonces es muy complicado hacer muchas veces las fiestas a lo grande, ¿no? Aquí he visto que los hermanos ponen palmeras, tienen muy linda que vean las fiestas aquí, ¿no? Pero allá es un poquito más complicado, por eso teníamos un poquito de envidia. Sí. Todos nosotros estamos en un proceso de restauración. En España hay, por ejemplo, sillas que tienen, por ejemplo, 180 años, y yo he visto esas sillas. Entonces tienen carcoma, ¿verdad? ¿Saben lo que es la carcoma, no? Un bichito que comienza a comer la madera y quedan redonditos y después queda esa silla inservible. Entonces necesita una restauración. Y esa restauración cuesta muchísimo dinero. Si vos miras esa silla, 180 años más o menos. Entonces, pero cuando se restaura esa silla, se le saca la carcoma, se le pone como una pasta, y se mete en el agujerito, una pintura que tenga el color de esa madera, se lija y se restaura. Después de restaurar esa silla, es como si fuera que está en aquella época, 180 años atrás. Queda nuevita esa silla, ¿no? Nosotros estamos viviendo hoy ese proceso de restauración. Ustedes piensen un poco en su vida, entiendan bien. Piensen en su vida, desde el principio hasta hoy. Cómo Hashem nos trajo enfrente de su palabra y cómo nos mostró la Torah, filtrado por el Evangelio. Piensen un poco. De todos los lugares, si nosotros nos miramos unos a otros, no sabemos exactamente, pero uno vino de Haití, otro de allá, otro de ahí, ¿no? Y nos juntamos. Pero para tener ese proceso de restauración es necesario una cosa. Es necesario querer aprender, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros necesitamos querer aprender. Es que tenemos que ser estudiosos. Si nosotros no estudiamos, no podemos aprender. Ese es el problema que tenemos normalmente. Las personas no quieren estudiar. Hoy yo voy a hablar de un tema que le va a parecer un poco raro, no sé. Yo quiero hablar sobre el sistema financiero de un creyente. O sea, ¿cómo Dios ordenó que un hermano tiene que vivir financieramente? Ustedes saben. Yo aprendí hace poco. O sea, porque yo siempre miraba, por ejemplo, mi abuelo era judío y él vino de Polonia hace muchísimos años y se casó con una paraguayita. Era un abuelo un poco extraviado, ¿no? Pero se casó con una paraguayita, pero después de la Segunda Guerra Mundial, él vino sin nada, no tenía absolutamente nada. Pero pasando un poco de tiempo, yo miraba y tenía una representación que es de la aspiradora WAP, no sé si existe ahora. Y hay unos lápices que se llaman Faber-Castell, que es negro y amarillo. Ese era el representante, era mi abuelo de eso, ¿no? Y pasando el tiempo, y él tenía mucho dinero, ¿no? Y después él se iba en la calle Herrera, en Asunción. En esa época estaba la sinagoga, ¿no? Y él era uno de los fundadores antiguamente de ese lugar, ¿no? Y todos los ¿cómo se llama? Los compañeros de él siempre eran con gente con mucho dinero, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿por qué los judíos tienen mucho dinero? Decía yo, ¿no? ¿Cómo es que ellos tienen dinero? ¿Cómo se puede hacer dinero así como ellos? Esa era mi intención, ¿no? Pero
pasando el tiempo ahora, nosotros podemos aprender bíblicamente cómo un cristiano o uno que cree en Yehoshua HaMashiach, cómo uno puede vivir financieramente. ¿Quieren saber? ¿Sí? Bueno, vamos a buscar entonces en la Biblia. Vamos a ver un poquitito. Vamos a ver el libro de Génesis. Génesis capítulo 14, versículo 20. Vamos a ver. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y él dio a Abraham los diezmos de todos. Aquí en la Biblia sale por primera vez la palabra diezmo. ¿Le suena esa palabra, no? Nosotros a través de la palabra podemos saber qué es el diezmo, para qué sirve el diezmo, o sea, cuál es el objetivo principal. La finalidad del diezmo es el ser humano. ¿Usted puede entender eso? Dios ha preparado un sistema económico, vamos a decir así, ¿no? Para que el pueblo de Israel no tenga sufrimiento de comida y para que nadie de los que habitaban en Israel en esa época le falte absolutamente nada. Entonces Dios dio sus ordenanzas, ¿entienden? Y preparó una forma para que nadie le falte algo. Entonces eso es lo que vamos a ver un poquitito hoy, ¿sí? El diezmo como objetivo final es el ser humano. El diezmo, o sea, el diezmo es un mandamiento. Pero ¿para qué sirve eso? Es que nosotros hemos escuchado muchas veces sobre el diezmo, pero ¿será que nosotros estamos usando bien? ¿Será que nosotros estamos sabiendo cómo se maneja bien? O sea, muchas personas pueden vivir, pueden actuar de cierta manera, pero sin tener conocimiento. ¿Verdad que sí? El problema que hay es la falta de conocimiento. Es eso nada más. Porque uno puede tener, ¿cómo se dice? Mucha intención de hacer lo bueno, pero si uno no tiene conocimiento, entonces se puede equivocar muy grande. ¿Sí? Vamos a ver un poquito en Levíticos capítulo 27, vamos a ver. Levíticos capítulo 27 del 30 al 34. Levíticos 27 del 30 al 34. Dice: y el diezmo de la tierra, así de los... Es que casi no veo. ¿Alguien lo puede leer? Es que sí. No veo nada. ¿Yo le puedo leer? Sí. Lee, hermano, Levíticos capítulo 27 del 30 al 34. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se lo dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Sí. Ahí dice una cosa muy importante. Ahí dice que todo le pertenece a Yahweh. Sí. Dice que todo le pertenece a Yahweh. Todo le pertenece. Nosotros podemos muchas veces sentirlo. Yo trabajé, esto me pertenece a mí y yo hago lo que quiero con mi dinero o con mis pertenencias o con lo que tengo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice que aquí todo le pertenece a Yahweh. Entonces,
Vamos a ver una parte, Números capítulo 18, versículo 24. ¿Qué es lo que se hacía con esto? O sea, con lo que se recogía en aquel tiempo. Es que tenemos que pensar una cosa, en aquel tiempo había, ¿cómo se llama? Ganados, ¿sí o no? Sí. Tenían verduras y frutas. Era muy diferente a esta época. En esta época uno puede ganar mensualmente, ¿sí o no? Sí. Puede ganar semanal o cuando termina ese trabajo, que puede durar no sé cuántos meses, ¿no? Pero antiguamente existía el diezmo que era anual, era solamente anual. Y existían dos tipos de diezmo. ¿Okay? Entonces, primeramente tenemos que entender una cosa, que todo le pertenece a Dios. Allá bueno. Eso hay que entender primeramente. Ahora, ¿qué dice Números capítulo 18, versículo 24? ¿Qué dice ahí? 24 en la 18, 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel poseerán heredad. Sí, ¿Sí? sí, no, ahí está bien. O sea, Dios destinó a un grupo de personas, ¿sí o no? Sí, amén. A ese grupo de personas había que entregar el diezmo. ¿Y qué pasaba? Ellos tenían que administrar. En aquel tiempo había más o menos 20.000 levitas en 6 ciudades. Entonces era una cosa muy grande, ¿no? ¿A que sí? Muchas personas venían de sus ciudades y tenían que traer sus frutos o las verduras o el dinero que se vendió, tenían que llevar a Jerusalén, ¿sí o no? Había que entregar eso a los levitas y los levitas se encargaban de la distribución de eso. También los levitas comían de ese diezmo que traía el pueblo. Ahora, vamos a ver Deuteronomio 12, versículo 6 y versículo 11. ¿Cómo dice ahí? Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Sí, al versículo 11. Y el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Yahweh. Sí, 14, 27 al 29, después le voy a ir explicando. Solamente quiero que tengamos el texto primero y le voy a explicar. 14, del 27 al 29. ¿Cómo dice? Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Sí. Dios estaba organizando la manera de vivir del pueblo de Israel. Ustedes piensan, ayer me iba con mi familia en el coche, pasé enfrente de la terminal de ómnibus. Pasé y había un niño, se me acercó. Yo pasé con el coche y el semáforo rojo, ¿verdad? Y se acercó un niño y me dijo que si tenía algo para darle de comer. Así me dijo, ¿no? Un niño
puede ser que tenga 9 o 10 años, ¿no? Rubito era. Y nosotros recién habíamos comprado 5 piñas. En España es demasiado caro la piña. Mi hija, cuando recién llegamos, ni bien nos bajamos del coche y vio un mango en el suelo. Mi hijo y mi hija, los dos se bajaron y agarraron el mango y estaban comiendo. Un mango vale 3 euros allá. Sí. Y allá estaban, ahora desayunan 3 mangos todos los días, ¿no? ¿De que están acá, no? Se sienten muy ricos. Entonces este niño, yo no tenía dinero, no traje dinero conmigo. Y tenía la piña. Y le dije si quería comer piña. Le dije, sí, jabuta, me decía, ¿no? Entonces le di la piña, ¿no? Y en ese momento yo pensé un poquito, ¿no? Que Dios no hizo así para que vivamos, ¿no? Y le dije a mi familia de que Dios nos bendijo muchísimo a nosotros. Es que no podía aguantar mirarle a ese niño, ¿no? Cuando le di la piña, parece que le di oro. Se fue corriendo, ¿verdad? Y se fue allá detrás de la columna, porque era largo el semáforo. Y comenzó a partir así su piña, no sé si rompía, no sé qué es lo que hacía. O era oscuro, de noche, pues, pero yo veía que estaba así, estaba ahí abriendo su piña. Miren un poco a qué punto nosotros hemos llegado. Miren un poco. Si nosotros vivimos fuera de las instrucciones de Hashem, si nosotros vivimos fuera de las instrucciones de Dios, así vive la humanidad. Por eso que yo les digo, nosotros estamos en un proceso de restauración. Tenemos que volver a la Torá, tenemos que volver al Evangelio. Mírenle a los pobres judíos, mírenle. Los judíos tienen la Torá, pero no tienen ningún valor sin el Evangelio. ¿A qué sí? Nosotros podemos entender la Torá solamente a través del Evangelio. Es que no se puede de otra manera. Es que no se puede. Allá en España hay muchos judíos, tenemos hermanos judíos que saben muy bien, tienen el Talmud y se guían por eso y les cuesta muchísimo. Ellos cuando reciben un regalo, por ejemplo reciben 10 aceitunas, en la mentalidad judía, ellos ya separan una aceituna, si tienen 10 aceitunas, ¿no? Y separan ya una aceituna para regalar. Porque así crecieron desde pequeñito. Con el diezmo. ¿Entienden? Nosotros somos muy bendecidos. Ustedes tienen que pensar eso, hermano. Tienen que pensar en eso, pero seriamente. Yo les quiero preguntar algo. ¿Por qué ustedes están aquí? O sea, ¿por qué ustedes vienen? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Por qué ustedes vienen aquí a este lugar? O sea, hoy llovió, porque yo vine. ¿Por qué ustedes vienen a este lugar? Para escuchar la palabra del poderoso. Sí, para escuchar la palabra. ¿Qué más? Por gratitud. ¿Cómo? Por gratitud. Sí, Por confusión. sí, muy bien. Por esas razones nosotros venimos, pero si pensamos un poco más, vamos a ver, ¿por qué venimos aquí? Es porque a Dios le plació elegirnos a nosotros. Esa es la verdad. Miren a los judíos, miren a los hermanos cristianos, algunos tan fieles, pero a Dios realmente le plació escoger y traernos y enseñarnos su Torah, mostrarnos el Evangelio a través de la Torah. Y es viceversa, ¿sí o no? Amén. Aunque nosotros tengamos un gran esfuerzo, pero si a Dios no le place, si a Dios no nos escoge, no tiene ningún significado, no tiene fuerza, no tiene valor. ¿A qué sí? Amén. Es que por eso yo quiero que ustedes razonen y piensen en esto. ¿Por qué nosotros venimos aquí? Imagínense, a Dios les plació y te escogió y te trajo y ahora te restaura. En mi caso personal también.
Yo no sabía cómo hacer, perdónenme que le hable de mí, pero les voy a hablar un poquito para no perder la costumbre. Yo vengo de una iglesia evangélica, bautista, ustedes conocen bien, ¿no? Toda la historia, ¿no? Del pastor Sergio, ¿no? Venimos juntos de todo eso, una doctrina bien metida en la cabeza. Pero un día Dios miró y le plació, le voy a agarrar a ese Sergito que está ahí y a ese Gerardito que está ahí, ¿no? Es que nosotros no podemos cambiar también a nuestra familia, no podemos cambiar también a las esposas que tenemos, a nuestros hijos, es que no podemos cambiar. ¿A qué sí? Si Dios empezó el trabajo en nosotros, ¿usted piensa que Él lo va a terminar en todos nosotros? Es que 100% depende de Él. A veces nosotros tenemos la costumbre de hablar mal de algún hermano o de alguna iglesia, ¿verdad? O sea, como que le juzgamos porque viven de tal o cual manera, ¿sí o no? Amén. Pero nosotros no tenemos ese derecho de ser un juez, ¿entienden? Eso ustedes tienen que aprender muy bien. Nosotros no tenemos el poder de juzgarle a ellos. Dios les dejó ahí, Dios les dejó sin Torah. Es que ahora, hoy, en este tiempo y en este mundo, hoy nosotros no podemos entender por qué Dios les dejó sin Torah a ellos, pero tienen el Evangelio. Por eso yo les doy un consejo de hermano: nosotros no le juzguemos a los hermanos cristianos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos agrandó la bendición. Eso es nada más lo que pasó. ¿Me entienden? Dios nos miró y nos escogió y nos bendijo grandemente. Yo nunca me imaginé escuchar lo que hoy yo estoy escuchando, lo que hoy estoy aprendiendo. Nunca yo me imaginé eso, que existía, nunca. Yo pensaba que la ley, vamos a la ley. Así yo siempre pensaba, ¿no? Que no servía para nada, y me gustaba mucho leer el Nuevo Testamento, vamos a decir, ¿no? Pero el consejo que yo le doy como hermano, y por lo que he pasado en España, de muchos hermanos también que había un problema sobre eso, nosotros no tenemos que quitarnos esa costumbre de juzgarle a los hermanos cristianos, por el cual Yehoshua HaMashiach murió por ellos. Es que murió por ellos y les resucitará en aquel día, igual que a nosotros. ¿Entienden? Amén. ¿Entienden? Entonces, eso tenemos que pensar. Ahora, a Dios le plació darnos la Torah y enseñarnos detalladamente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un poco. Existían dos tipos de diezmo. Hay una cosa que se llama Maser Shem. No sé si escuchan, que significa al cabo de 3 años. ¿Podéis escribir, hermano, ahí? M-A Puso A-S-R. Decir el número 1 nomás, solamente como un título que pone ahí grande. Maser Shem. O sea, esta es la forma del diezmo de aquel tiempo. Vamos a estudiar un poco sobre eso, un poco más profundamente. ¿Qué es el diezmo? Aquí en la Biblia salen 2 tipos de diezmo. Que existen 2 tipos de diezmo. Entonces, ¿eso para qué? ¿Qué tiene que ver hoy en día con nosotros? Vamos a filtrar a través del Evangelio para ver qué es. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, como un título grande, Maser Shem. Muy bien. Entonces, hemos leído Deuteronomio 12, 6 y 11 hemos leído, ¿se acuerdan? Sí. El 14, 27, 29 también se acuerdan. Que tenían que venir, atiéndanme, el primer año del primer tiempo. Entonces ahí pone el número 1, ¿sí? Hace un espacio y pone el número 2, número 3, número 4 hasta el número 7, pone así mismo, en esa misma línea. Por favor. Sí. Atiendan bien. El primer año que en Israel, cuando uno hacía su cosecha, cuando terminaba ese año, esos hermanos tenían que agarrar, por ejemplo, de todos sus ganados o de toda la agricultura, ¿no?
tenían que sacar el diezmo de eso. ¿Y qué tenían que hacer ellos con eso? Tenían que ir a Jerusalén a entregar en el templo ese diezmo. Pero claro, si vos vivías lejísimo, ¿no? En Siria, por ahí si vivías, tenés que ir hasta Jerusalén, es muchísimo tiempo para llegar, se va a podrir todo, ¿no? Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que vender todo ese producto, parte del diezmo, ¿no? El diezmo, y llevar su pirapiré, llevar su dinerito a Jerusalén. ¿Y qué hacían en Jerusalén? Se le entregaba a los levitas. ¿Y qué hacían los levitas con eso? Ellos hacían la distribución al pueblo. Allá a lo lejos sale Pablo, exhaustivamente le hacía la distribución diaria. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿Se acuerdan de esa viuda que entregó todo lo que tenía? Que dice, vamos a ver eso enseguida. Vale, ahora, en el primer año, en el segundo año, ¿qué pasaba? En el segundo año, la misma manera. Cuando termina el año, tenían que agarrar todos sus bienes del diezmo, vender y se iban a Jerusalén. Le entregaban al levita y de la misma manera. Ahora, atiendan bien. Podés poner una raya debajo del número 1 y del 2, pero unile a los dos. Y poner abajo en Jerusalén, pone esa palabra. Ahora, ahí, vamos a ver mientras tanto entonces en Deuteronomio 12, 18. Mientras que él pone eso, vamos a ver 12, 18, 12, 17 y 18. 12, 17 y 18. Sino que delante de Hashem tu Elohim las comerás en el lugar en que Hashem tu Elohim hubiere escogido, tú, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Hashem tu Elohim de toda la obra de tus manos. Entonces, ¿qué tenían que hacer en Jerusalén ellos? Atiendan bien. Cuando ellos llevaban el diezmo a Jerusalén, después de irse tantos kilómetros, ellos mismos podían comer del diezmo. ¿Entienden? ¿Qué pasa hoy en día? Normalmente en las iglesias solamente se diezma y se usa para otras cosas, ¿no? Pero no, en Jerusalén cuando vos llevabas tu diezmo, comía el levita, comía el que llevó el diezmo con su familia, comían todos juntos, de ese diezmo que él llevaba. O sea, ese israelita que llevaba el diezmo podía disfrutar de su propio diezmo. ¿Entienden? Sí, vamos a ver Marcos capítulo 12, 41 y 42. Vamos a ir viendo. Ese pasaje de Deuteronomio 12 y 17, por favor, poner también ahí debajo del 1 y 2. Vamos a ver Marcos 12, 41. A ver qué pone ahí. Marcos 12, 41 y 42. Estando Yehoshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba diezmo en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Atiendan bien. Ahí en Jerusalén, en el templo, había una distribución diaria. Y esa distribución diaria era 2 blancas. ¿Entienden? No es que esa viuda vendió todo lo que tenía, no es que vendió su casa, no es que dio todo lo que tenía, sino dio la distribución diaria que el templo le dio a ella para su manutención. ¿Entienden? Entonces ella, en vez de usar esas 2 blancas para su manutención diaria, ¿ella qué hizo? Depositó otra vez. ¿Entienden? Muchas veces hemos escuchado, al menos yo escuché muchas veces, a las prédicas, ¿no? Que dicen que miren cómo la viuda dio todo lo que tenía, su casa, tanto el hermano, todo también quiere dar, ¿no? Pero no es así. El diezmo no es para empobrecer al hermano. ¿Entienden? El diezmo no es para empobrecer. Esta viuda, parte de la distribución, o sea, los dos, gracias, las dos
blancas que recibió, ella solamente entregó aquella vez. ¿Entienden bien? Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a ir filtrando un poco esto, a ver cómo es. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí ya sale, ¿no? Ahí había un grupo de hermanos que se estaban quejando, ¿sí? Porque había un descuido hacia las hermanas viudas de cierto grupo, ¿entienden? ¿Y qué pasó? Miren, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, y a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando le impusieron la mano. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Atiendan bien. Los apóstoles estaban predicando, ellos estaban estudiando, estaban orando, ¿sí o no? Pero no podían estar así, dando la vuelta al arroz, preparando la comida y servirle a los hermanos, ¿no? Aquí se comenzó a organizar, porque en aquel tiempo sucedía una cosa muy terrible, atiendan bien. En el templo se tenía que llevar el diezmo, ¿sí o no? Ese diezmo se tenía que distribuir porque había una lista. Por ejemplo, aquí había una lista de las personas que estaban necesitadas, había una lista de mendigos, había una lista de viudas necesitadas que eran no menor de 60 años, así dice aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? No menor de 60 años. ¿Por qué dice no menor de 60 años? Porque esa viuda tiene pues un hijo, y los hijos se tienen que hacer cargo de su mamá, ¿sí o no? Entonces las que son mayor de 60 años, entonces el templo se encargaba de ellas. Había una lista así, muy cuidadosamente tenían ellos. ¿Para qué? Para que no tengan necesidad. Por eso se creó el diezmo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Hace poco en España hemos visto que se hizo un hallazgo en Israel. Cómo vivían los levitas y cómo vivían los sacerdotes. Y salen esos mosaicos romanos de mármol. Ellos tenían toda esta jacuzzi, tenían. Así estaban viviendo los levitas y los sacerdotes. Estaban viviendo como millonarios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasaba? Eso comenzó a fallar. Ellos con los romanos comenzaban a quedarse con el diezmo, y por eso cuando nuestro Señor Yehoshua estuvo en Israel, cuando estaba cerca del templo, había muchísimos mendigos. ¿Por qué había mendigos en Israel? No tenía que haber ningún mendigo. ¿Por qué había muchos mendigos? Porque se robaba el dinero. Por eso cuando entró Yehoshua comenzó a romper todo lo que había y se puso nervioso, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Entonces, vamos a ver a nuestra pantalla. Tenemos el primer año del diezmo y el segundo año que se hacía. Se llevaba todas las cosas, ¿dónde? Al templo. Muy bien, se va a Jerusalén. Ahí está la demostración. Esos versículos son la demostración de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué se hacía con eso? Ahí contado. Podrás comer levita, podrás comer vos que estás llevando tu diezmo, eso. Ahora, el tercer año, ¿qué se hacía? Era otro tipo de diezmo. El tercer año
Vamos a ver qué se hacía. Deuteronomio 14:28, vamos a ver. ¿Cómo? Marcos 12:41 y 42. Y Hechos 6:1 al 7. Eso es lo que falta ahí. Pero después le voy a dejar mi papelito si quiere alguien. Mi copiatín. Vamos a ver Deuteronomio 14, versículo 28. Vamos a desmenuzar esto, qué es lo que se hacía por eso, porque muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Qué el diezmo para qué sirve? Y eso hay que entender. Deuteronomio, ¿quién puede leer? 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Sí. Atiendan bien esto es algo, se necesita mucha, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Cómo se dice? No ser ladrón, ¿cómo se puede decir esa palabra? Honestidad. Se necesita mucha honestidad. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando se cumplía el tercer año, vos tenías que agarrar el diezmo de tus productos, de tu queso, de tu carne, de todo lo que tenías, de tus especies, ponías en una canastita y sacabas al frente de tu finca, de tu casa. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba la gente que no tenía y hacía su compra, vamos a decir así, su supermercado. ¿Entienden? Entonces iba con su canastito y agarraba, a mí me falta, bueno, yo tengo 3 hijos, necesito por ejemplo 4 tomates, voy a agarrar un poco de queso, voy a agarrar una pata de iguazú, voy a agarrar 4 huevos, así, y se iba. Esa honestidad llegó a ver. Esa honestidad llegó a ver. No es que llevaba toda la canasta para su casa, ellos pensaban en alguna otra persona que pueda necesitar. Ahora, por la noche o cuando pase un poquito de tiempo, si pasaba y había más productos, se llevaban más. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Puede haber hambre así? No. Si hay una persona que no trabaja, vamos a ver, entiéndame. Si hay una persona que no trabaja, no tiene trabajo y pasó mal, entonces ¿puede pasar hambre? No. No puede pasar hambre porque eso ya estaba pensado para las personas necesitadas, una viuda, un extranjero, venía una persona de afuera que no tiene que ver nada con la Torah, ¿sí o no? Sí. Y esa persona no tiene hambre porque ya estaba preparado para el diezmo para esa gente. Vamos a ver. Ese que pasaba el año 3, por eso que se llama así, Masher Shemi. Se llama a los 3 años, se llama esta parte. Entonces, cada 3 años. Entonces, en el cuarto año, ¿qué pasaba? ¿Qué se hacía en el cuarto y quinto año? Se hacía en Jerusalén otra vez. ¿Están entendiendo? Aquí y aquí, en el cuarto año, aquí, en el cuarto año y en el quinto. Cuando termina el cuarto año, tenés que llevar todo a Jerusalén otra vez. Termina el quinto año, tenés que llevar todo a Jerusalén otra vez. Ahora, en el sexto año, ¿qué se hace entonces? ¿Se repite? La canasta otra vez fuera de tu casa. Y en el séptimo año, ¿qué se hace? ¿Qué? Eso. Que significa el descanso de la tierra. Hashem preparó el séptimo año para que Israel confíe en Hashem, para que confíe en Dios. Porque imagínense, si vos no labras tu tierra, si vos no podás tu arbolito, entonces normalmente tienen poquitito de producto, ¿no? Y no solo el séptimo año, sino el octavo año y hasta el noveno año te iba a dar el producto en la tierra para que vos, tu familia y todos coman y no haya hambre en Israel. ¿Están entendiendo? Entonces vamos a ver. Ahí del 4 y 5, si podés, hermano, poner en Jerusalén también. Y en el sexto poner en la ciudad donde vivís.
En la ciudad donde vivís. En el 3 y en el 6, si podés poner en la ciudad donde vivís. Y el séptimo año es Shemitah, que es el descanso de la tierra. Vamos a ver Levítico 25, 4 al 7. Levítico 25, de 4 al 7. ¿Alguien puede leer? A mí me gusta cuando leen otro. ¿Cómo dice? Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Sí. Entonces, vamos a ver. En este tiempo de Shemitah había que tener, ¿cómo se llama? Mucha confianza en Dios. Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, yo cobro cada mes, y ustedes dicen, yo no voy a trabajar, porque el séptimo año es Shemitah. ¿Qué va a pasar? Se van a ese trabajo y no le va a conocer más nadie, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer ahora? Ahora tenemos ganancias mensuales, no tenemos templo, porque no hay más templo en Jerusalén, ¿sí o no? No hay levitas que están ahí, porque había que llevar el diezmo a los levitas. No hay más levitas, o para el templo, no hay sacerdote. Entonces, ¿cómo hay que hacer? En aquel tiempo había 20.000 levitas en 6 ciudades diferentes. Entonces, que estaban los levitas, ¿no? La familia, muchísimo, y había que mantener a todos los que no trabajan, los necesitados y extranjeros. Vamos a ver un poquito. Primera de Corintios, capítulos 9, versículos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. A ver, hermano, por favor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿cómo tiene que ser? No solamente el pastor tiene que vivir del diezmo, vamos a decir así, claramente. ¿Quién tiene que vivir? El ungier se dice. Ungier. El que toca la batería, el guitarrista, los que están sirviendo a la comunidad, ellos son participantes de ese diezmo. ¿Ustedes saben eso? Bueno, ahora yo les cuento. Es así. El diezmo no está preparado para comprar un coche al pastor. El diezmo no está preparado para comprar un aire acondicionado o poner un mega ultraventilador allá. No está para eso el diezmo. Existen las ofrendas y existe el diezmo. El diezmo está preparado para una finalidad. La finalidad del diezmo, ¿cuál es? El ser humano, la comunidad. ¿Entienden? Vamos a pensar. ¿Dónde estamos? 1 Corintios 9, 13. Vamos a leer otra vez ahí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí, vamos a ver. Si nosotros salimos de casa, salen ustedes de su casa con sus diezmos que prepararon, y por el camino, cuando ustedes vienen a entregar el diezmo en la congregación, hay un necesitado, dice. Dale, así dice.
No dice, no le des. Así agarrando fuerte, hay un poquitito hermano, dale. Yo cuando estaba estudiando esto me sorprendí mucho porque no sabía tantas bellezas que había. Dice que cuando vos tenés tu diezmo preparado, preparaste y te vas a la congregación y sale un necesitado, una persona que está mal, te pide, dale. Ahora uno puede distinguir también un engañador, ¿no? Sí, no somos tontos tampoco, ¿no? Uno puede distinguir también eso. También puede tener un poco de sabiduría, así cuánto más o menos puede necesitar, ¿no? ¿Entienden lo que yo digo? Sí. Tenemos que ser dadivosos. Es que nosotros somos diferentes. No somos iguales a las personas de este mundo. Nosotros somos la luz y la sal que está en este mundo. Lo que da vida a esto que quedó. Somos diferentes. Somos hijos de Dios. Somos sacerdotes. Somos esposas. Dios nos dio tantas definiciones, nos dio. ¿A qué sí? Tantas definiciones. Esposa, ¿qué más nos dio? Sacerdote, hijo, heredero. Sí. Es por eso que somos diferentes. Tenemos que acostumbrarnos a ser dadivosos con las personas. Entonces, si nosotros tenemos nuestro diezmo, por decir, aquí en la iglesia, nos reunimos con las personas encargadas, hermano, ¿hay alguien que tiene necesidad en nuestra congregación? ¿Hay un hermano que está pasando mal, que necesita? La comunidad debe apoyar a ese hermano. ¿Entienden ustedes eso? El diezmo no es para que se llene la panza del pastor, como a veces ha pasado en el mundo. ¿A que sí? Y si no hay ningún hermano que tiene necesidad aquí, hay que preguntar a otros hermanos de otras congregaciones, porque primeramente ¿a quién? Sí, primeramente al hermano. Entonces, hablando con otros hermanos de otra congregación, hermano o pastor, ¿tienes algún hermano que tiene necesidad? ¿Le falta comida? ¿Le falta ropa? ¿Tiene alguna necesidad de útiles para su hijo, para el colegio, para la escuela? Algo que mal que esté pasando. Ahí está el diezmo, que es nuestro. Apoyen a ese hermano. Apoyen a ese hermano. Esto no es si yo quiero, este es un mandato. Por ejemplo, a mí me daba, yo le iba a decir algo. Yo no sabía sobre el Sipsip. Yo tengo aquí. Sobre el Sipsip. Yo no sabía sobre eso, ni para qué servía. Y después me enseñaron que había un hombre en el día del Shabbat que salió, ¿no?, a buscar leña, ¿se acuerdan? Sí. Y después terrible le pasó porque desobedeció. Y después de ese acontecimiento, mandó Hashem que se pongan el Sipsip. ¿Para qué? Para que tu ojo y tu mente no se desvíe y vaya en pos, tu camino vaya en pos de tu ojo y de tu mente, sino que cada vez que mires el Sipsip, te acuerdes de mis mandamientos y andes en ellas. Así dice, ¿verdad? Sí. Es para eso sirve el Sipsip. Entonces en nuestro día cotidiano normal ocurren muchísimas cosas. Y al mirar el Sipsip, ¿qué camino tengo que tomar? Claro, las ordenanzas que Hashem ha puesto por escrito para nuestra vida, para que nos vaya bien. ¿Entienden? Es para eso que está el Sipsip. Ahora, muchos también tienen, por ejemplo, la costumbre judía, tienen el talí, tienen la kipá, tienen muchos instrumentos, ¿sí? Tienen la menorá, ¿sí o no? Eso es algo muy lindo porque es didáctico, pero no es un mandamiento. No es un mandamiento. ¿Entienden? Claro, es muy lindo en Shabbat tener las velas, tomar el vino. A mí me gusta mucho el vino. Pero no es un mandamiento. Ahora, hay mandamientos, por ejemplo, el diezmo, eso hay que diferenciar. Hay un mandamiento, el Sipsip, esos son mandamientos que el día que Dios nos resucite tendremos que dar cuenta de todo aquello.
daremos cuenta del mandamiento que nos dio. ¿Entienden? Por eso no tenemos que ser cobardes, hermano. No tenemos que ser cobardes. Nosotros somos de los que avanzamos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Entienden? Sean valientes y vamos todos juntos. Cuando usted se sienta mal, piensen que otros hermanos están con ustedes, que somos un grupo, que estamos juntos, aunque estamos separados en nuestros lugares de trabajo, donde sea, pero lo mismo que ustedes están pasando, pasamos y estamos juntos. ¿Entienden? ¿Ustedes piensan que todos los hermanos no tenemos problemas entre familiares por la palabra? Con nuestras familias, no, hay problemas. Tenemos problemas de esto, vamos a ver. Vamos a seguir con el diezmo, si no yo me explayo mucho. ¿Entendieron? Entonces, el primer año y segundo año, ¿qué se hacía? Jerusalén. A Jerusalén. Tercer año, ¿qué se hace? En la casa donde vives, en el lugar donde vives. Cuarto y quinto, Jerusalén. Jerusalén. Séptimo año, se descansa la tierra. Sí. En el séptimo año, semita, ¿es solamente para la tierra de Israel o para también la tierra donde vivís? Y de lo que te da la tierra, que te dice que podés comer, Sí. ¿hay que dar también el diezmo de eso para los extranjeros o Sí. no? Porque Atiendan. está abierto para los extranjeros. Atiéndame, no tienen que confundirse. Sí, te voy a explicar. No tienen que confundirse. La Torah nosotros podemos entender a través del Evangelio. Este sistema que estamos viendo aquí era antiguamente, cuando había templo, ¿entienden? Cuando había levitas, cuando había sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces este sistema hoy no sirve, porque no hay esas cosas, no hay templo. ¿Entienden? Pero apóstol Pablo nos enseñó a través del Evangelio la nueva manera de ser. ¿Entienden? Vamos a ver. Vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver primera de Timoteo 5:9. Cuando tenga, por favor, lean. 5:9. Primera Timoteo 5:9, sí. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Sí. Si ustedes piensan, atiéndanme, el apóstol Pablo, los hermanos allá tenían una lista y minuciosamente ellos escribían. ¿Quién necesita? La hermana de más de 60 años que era viuda. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad le apoyaba a esos hermanos que necesitaban. Yo les voy a contar una cosa, pero no le digan a nadie, ¿sí? En la iglesia que yo congregaba anteriormente, había una hermana, ella tenía unos 140 kilos, por ahí tenía, mínimo. Y era un poco viejita, ¿no? Y venía un pastor de Madrid a Valencia, donde yo vivo, que son unos 350 kilómetros más o menos. Y yo era encargado del diezmo, de controlar todo eso. Yo les cuento esto porque yo hice. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía ese pastor en su coche, último modelo venía, no era charata con el último modelo venía con su coche, todo con traje, con su maleta. Y los hermanos, que todos son pobres, la mayoría, estaba el diezmo, las ofrendas allí, y había que darle 300 euros a él. 6 por 7 por 3, 21. 2 millones. 2.100 euros. 2 millones 100 mil, ¿no? Sí. 2 millones 100 guaraní, ¿verdad? Sí, eso por venir él, para su gasto. Y él tiene su sueldo, tiene todo. Pero esta hermana que tiene 140 kilos y era petiza, pobrecita, no podía ni caminar. Y esta hermana no tenía luz en su casa porque le cortaron por no pagar. Y pasaba muy mal, tenía, ¿cómo se llama? No podía vivir, vamos a decir así, no podía trabajar con su gordura. Pero la iglesia nunca le daba, por ejemplo, andate al supermercado, por ejemplo, traerle víveres. La hermana vivía con una vela para tener luz.
Y eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo cuando me iba con mi familia, hacía 3 o 4 viajes con mi propio coche, buscando a algunos hermanos que estaban lejos, ¿no? Pero ahí estaba la combi de la iglesia, la furgoneta, la combi de la iglesia, y el pastor pagado, comido, todo con sueldo. Entonces tenemos que pensar nosotros no tenemos que vivir bajo la palabra de un hombre, tenemos que estudiar la palabra. Si un día, perdónenme, si un día el pastor Sergio se levanta un poco loco, ¿no? Bueno, un poco no ya está, ¿no? Con mucho cariño le digo. Si se levanta y comienza a predicar cosas raras aquí, usted no le va a hacer caso, ¿sí o no? Ustedes tienen que vivir. A uno no le va a hacer nada. Ustedes tienen que aprender a vivir bajo la Torá y bajo el Evangelio. ¿Entienden? Esa es la vida para nosotros. Por eso tienen que aprender a estudiar, tienen que aprender a investigar. ¿Entienden? No sean más engañados. Pobre, los hermanos allá, la mayoría de los que vamos allá a España, ustedes saben, ¿no? Trabajan de machún, ¿verdad? De empleada de hogar, se llama allá. O si no, se van a recoger naranja, los hombres. Hay árboles de naranja y vos agarras un capazo, se llama, no sé cómo se llama acá ahora, una caja, ¿no? Capazo, y 20 kilos de naranja vos tenés que cortar y llevas eso. Y te pagan €1.20 por cada caja que vos cortaste y pusiste ahí. Entonces tenés que cortar más o menos 60 cajas para que te sirva eso. Y desde la mañana hasta la que se va el sol vos estás ahí, en invierno, en todo. Y los hermanos pobrecitos, con el dinero que tienen, con ese dinerito que se van y ponen su dinero en la caja. ¿Y qué se hace con ese dinero santo? ¿Qué se hace con ese dinero? Mal usan la gente que no entiende. ¿Entienden? Ustedes tienen que saber que el diezmo es de la comunidad, es de todos ustedes. Y tienen que saber que el diezmo no está para pintar la iglesia. El diezmo no es para hacer una infraestructura material. En Israel el diezmo se usaba para lo que está escrito, para lo que les conté. Y los hermanos querían embellecer el templo. ¿Y qué hacían? Ellos tenían una hoja, traían de su casa una hoja de oro, ¿saben? Y esa hoja de oro ellos ponían en el techo y se llenaba de hojas de oro. Ese era su arreglo de la iglesia, vamos a decir que le hacían ellos, ¿no? Y igual levantaban la vista y lleno estaba de la hojita de... Pero el diezmo era otra cosa, la ofrenda era otra cosa. ¿Entienden? ¿La ofrenda para qué se Sí, ahora les voy a explicar sobre eso. Ahora tienen que entender muy bien sobre la parte del diezmo. El diezmo está para la comunidad. ¿Qué pasaba? Hoy en día, ¿qué se puede hacer con el diezmo? ¿Qué dijimos que se puede hacer? Ayudar primeramente al... Sí, a los hermanos. Si no hay en la casa, entonces ¿a quién? A otras comunidades. Si no hay en otras comunidades, sí, tenemos que ser dadivosos porque somos diferentes. Esto nos hace ser diferentes a nosotros. Los mandatos de Hashem nos hacen ser diferentes. Por eso ustedes tienen que distinguir qué es la ordenanza, qué es el mandato de Hashem y qué es la palabra del hombre o la costumbre judía o lo que quieran llamarle. Ustedes tienen que distinguir eso. En España tuvimos un problema muy grande con eso, porque venían muchos hermanos que venían con mucha mentalidad judía. ¿Entienden? Por ejemplo, en Pesach, en Pascua, ahí están las 4 copas, cada cosa tiene su simbolismo, son rituales. Pero ¿qué pasaba? Los hermanos que no hacen así son juzgados en su mente, en su corazón por ellos. Juzgaban a esos hermanos que no hacían. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí. Por eso ustedes no tienen que entrar en esa discordia. Tenemos que distinguir bien. Y lo que es, y ya está. Si dice que tienes que dar tu diezmo, da tu diezmo. Si dice que ese diezmo hay que usar para los hermanos, hay que usar para los hermanos. Para la necesidad de cada uno. De ese diezmo también se usa para las fiestas. Con ese dinero se usa para las fiestas. ¿Entienden? Ese dinero es para ¿cómo se llama? La finalidad del diezmo, ¿cuál era? El ser humano.
Sí. ¿Entienden? Por eso la forma correcta es tener una cuenta en el banco, están los hermanos encargados que administran y se pone esa cuenta allí. ¿Y qué pasa? Usted no tenga vergüenza, según la palabra, no tenga vergüenza, tiene que acercarse si está mal, ¿verdad? Pero tampoco no hay que mentir, porque Dios mira. No tengo yo, hermano, no tengo para comer. ¿Será que no puedo agarrar del diezmo? ¿Qué pasa? El hermano encargado, ¿qué tiene que hacer? Según lo establecido del diezmo. La comunidad tiene que apoyar a ese hermano. Esa es la forma correcta del diezmo. Ahora, sobre lo que preguntó la hermana, sobre, ¿cómo se llama? Sí, sobre la ofrenda. Las ofrendas son puntos, por ejemplo, queremos comprar un, ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Vamos a levantar una ofrenda para eso. ¿Se entiende? Entonces los hermanos, hay más pudientes, menos pudientes, uno que quiere dar todo, uno que quiere regalar el aire acondicionado, ¿no? Entonces esas son las ofrendas para un objetivo fijo. Exactamente, sí, un objetivo fijo. Pero el diezmo es un mandato, eso tienen que saber muy bien ustedes. Y tenemos que aprender, es sencillo, es así, hacemos así y ya está. No hace falta dar mucha vuelta a la cabeza, ¿no? Así tiene que ser, es así. Ah, que yo pensé que era así, mi abuela, mi hermanita, todo así, ¿no? No, es así le hacemos. ¿Y qué pasa con la parte donde 1 Corintios 6:11 creo, o 11:6, no recuerdo, donde Pablo dice que las ofrendas son para los hermanos que vienen de afuera a predicar como usted lo está haciendo ahora? Sí, hay una cosa que hay que saber aquí también. Si le miramos al apóstol Pablo, él tenía varias etapas en su vida. ¿Se acuerdan? En Jerusalén, pues, atiendan bien. En Jerusalén había hermanos que tenían necesidad, ¿se acuerdan? Que estaban pasando hambre. ¿Se acuerdan? Entonces el apóstol Pablo iba a dar una vuelta y le dijo ya, preparen ya toda esa ofrenda para los hermanos que están allá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? El apóstol Pablo, para no estar allá y otra vez juntarnos, los hermanos ya tenían preparado la ofrenda voluntaria, esa es voluntaria. Entonces pasaba el apóstol Pablo, juntaba la ofrenda y se iba a Jerusalén. ¿Y qué se hacía ahí? Se distribuía a los hermanos que necesitaban. ¿Entienden? Es así. O sea, no era para el predicador, No es para el encargado. Muy bien. Y concurrir para... Sí, porque el predicador ya vive pues lo del evangelio. ¿Entienden? Ya vive o sea, ya está dentro como un levita, vamos a decir así. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí. Entonces la primera enseñanza, ¿cuál es? De lo recibido, el 10% se entrega a ¿dónde? La comunidad. Entonces vamos a ver cómo es el 10%. Eso hay que entender bien. Supongamos, un hermano gana 3 millones de guaraníes. ¿Está bien ese sueldo? Es poco. Vamos a subir 5 millones más, ¿no? Vamos a poner 5 millones. Para que no sea tan sobre ese hermano, ¿no? Vamos a poner 5 millones más de gana ese hermano, ¿no? ¿Está bien 5 millones, verdad? Sí. Bueno, ese hermano tiene que descontar su pasaje, tiene que descontar su tererupá, lo que él gasta para trabajar. ¿Entienden? Sí. Lo que él gastó para ir a trabajar. Su pasaje, ida y vuelta, lo que él gastó para comer en su trabajo. Entonces, de esos 5 millones, supongamos que le quedó 4,5 millones neto. O sea, 4,5 millones se quedó dentro de su bolsillo. ¿Sí? Entonces, el 10% de 4,5 millones, ¿cuánto es? 450,000 guaraníes. Eso es el diezmo. ¿Entienden? ¿Entienden? Es así como tiene que ser. Y eso después se usa de la manera que estuvimos hablando. Ahora, ¿están entendiendo? Vamos a ver Éxodo. Éxodo 22, 25. ¿Ya están cansados? No. Falta una hora todavía por ahí. Éxodo 22, versículo 25. Éxodo 22, versículo... Sí. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo,
No te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Sí, atiendan bien. Aquí ya entramos en otro tema, Otro tema. en un tema relacionado sobre la parte financiera de un cristiano. Nosotros no tenemos que pedir dinero. Nosotros no tenemos que pedir prestado dinero al banco. ¿Ustedes saben eso? Está prohibido para un cristiano eso, para un hijo de Jesús. Normalmente, ay, yo quiero una tele nueva, 65 pulgadas, que tenga que pagar en 3 años, poquitito nomás, ¿no? Y después se rompió su lavarropa, también tiene que comprar su lavarropa, ¿no? Ay, justito se rompió su, ¿cómo se llama? Su cocina, también su cocina. Y todo saca a cuota. Y va pagando despacito, ¿no? Dice que entre nosotros no podemos pedir prestado. Acá, Israel no podía pedir prestado nada a los países extranjeros, nada. ¿Entienden? ¿Saben por qué? Usted conoce la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Tarjeta de crédito. Yo mira un poquito. En comisiones e intereses te cobran 28%. 28%. Por ejemplo, así es, ¿verdad? Todo lo que tenemos. El 28% casi es casi. Este ya es el 30%, ¿verdad? Sí. Este es lo que te cobra de interés. ¿Y qué es lo que vos gastaste para tener esto? Tu tiempo, ¿sí o no? Por eso dice, conformémonos con lo que tenemos. Tienen que aprender a controlarse. El diezmo nos enseña a nosotros a controlar nuestra vida financiera, de no ser uno que anda así cada rato. Y después viene tu esposa o tu marido y te dice, vamos a comprar tal cosa, yo no quiero un coche nuevo, así no. Y ahora pues estamos de moda toda la cuota, ¿no? Todo es cuota ahora, ¿verdad? Entonces vos cobras tu sueldo y no te queda ninguna moneda, no te pueda. Todo esto tiene ya su dueño, ¿verdad? Así es ahora. Pero Dios nos enseña a nosotros que no nos endeudemos. ¿Entienden? Vamos a ver un poquito más. Deuteronomio 15:6. ¿Cómo dice ahí? Deuteronomio 15:6. Sí. Ya que Yahweh tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Sí. Qué bien está, ¿no? Nosotros podemos darle prestado, podemos cobrarle, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos pedirle a ellos. Así nos enseña. O sea, no, yo como tengo la culpa, ¿no? Pero así dice acá, ¿no? Así dice acá. También tienen que saber una cosa, atiendan bien, hermanos. Supongamos que aquí hay un hermano pudiente que tenga dinero y se acerca a un hermano que necesita realmente. Hermano, dice, préstame 1 millón de guaraníes. Yo gano 3 millones al mes y yo te puedo pagar por cuota. 10 cuotas te puedo pagar. Entonces ese hermano que es pudiente, que tiene dinero, si quiere, le puede prestar a ese hermano que no tiene, pero ese hermano también le tiene que devolver, pero sin intereses. Esa es la enseñanza que Hashem ha preparado para nosotros, para que tengamos esa forma de vivir. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Qué bueno que entiendan. Es así, es tan sencillo, es muy sencillo. Miren, vamos a ver un poco, Deuteronomio 15:6 vimos, el 15:7 al 11, vamos a ver. 15 del 7 al 11, ¿puede leer por favor? Sí. Préstamos a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo,
Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti ante Yahweh y se te contará por pecado. ¿Hasta el día? Sí, Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. sí. Nosotros tenemos que aprender a tener una cultura financiera bíblica. Eso es lo que nos falta a nosotros. Debemos aprender, o sea, cómo Dios nos enseña financieramente, cómo tenemos que vivir. Una pregunta. Sí, Hay negocios financieros que te dan por meter tu dinero y te pagan intereses elevados. Ya no son intereses bancarios. Otro caso también puede ser, si uno entra en negocio a prestar dinero, ¿cuál es el interés que no llega a ser usura? Por ejemplo? sí. Por ejemplo, en la Biblia, sobre ese punto de poder, dice que se puede prestar al país extranjero, pero no dice cuánto le vas a cobrar. Seguramente eso hace falta un estudio del momento, del tiempo en que vivimos, y se hace de acuerdo a lo que es normal, ¿verdad? Se hace de acuerdo al mercado que está ahora, ¿no? Atiendan bien. En mi caso personal, yo les voy a contar algo. Un alquiler en Valencia, un alquiler de departamento, vale 700 euros. 700. Sí, vos te vas y quieres alquilar un departamentito ya ni ahí, ¿no? Ese te cuesta 700 euros. Pero yo agarré y compré. Yo agarré y compré un departamento. ¿Y saben cuánto yo estoy pagando por mes? 226 euros. Pero ya es mío. Es increíble, ¿no? ¿Usted entiende lo que digo? O sea, usted viaja, se van allá, me quiero vivir en España. Ay, no, necesito vivir en alquiler porque no tengo plata para comprar un departamento. O te vas y son 700 euros de alquiler. Pero en mi caso, pensé mucho yo también. Compré, hablé con el banco me prestó a mí el dinero, le pagué al dueño de mi departamento, pero yo al banco le tengo que devolver 226 euros al mes. Entonces conviene, ¿verdad? Tampoco no somos tontos, ¿no? Claro. Entonces conviene. Por eso en cada situación hay que analizar. Siempre a través de la Torah analizamos y vemos. ¿Entienden? En mi caso, por ejemplo, yo pago durante 25 años. Tengo que pagar eso. Pero yo cuando me fui de aquí y estuve en España, estuve 6 años pagando el alquiler. Entonces hice la cuenta, son más de 60.000 euros que pagué de alquiler nomás. ¿Entienden? ¿Se entiende? Por eso, en cada situación, por eso siempre cuando ustedes van a hacer algo y no saben, tienen que reunirse entre los hermanos con el pastor y hablen y vean, busquen. Si no sabemos todo, pero hay que buscar, hay que estudiar y la misma Biblia nos va a revelar. La misma Biblia es el diccionario de nuestra vida. ¿Sí? ¿Y cómo te cierra ahí el versículo que acabamos de leer, de Deuteronomio 15:6, que dice, más tú no tomarás prestado? Y eso, por eso te digo, cuando nosotros vemos la palabra, en el caso por ejemplo del templo, acá dicen, hay muchísimos mandamientos con respecto al templo, pero si no hay templo, ¿qué se hace? No es que queda invalidado ese versículo o esa ley, como decimos, ¿no? Eso se va adaptando al momento de este tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Pagar 700 euros de alquiler o pagar 226 euros de tu mismo para tu casa ya? ¿Qué es mejor? Para tu casa. Claro, para tu casa. Nosotros pues estamos acostumbrados a vivir siempre a veces, así no, en la Biblia, como tal cual, como dice, esa viuda dio todo lo que tenía. Y era nomás, no sabíamos, pues, tenía la de la distribución diaria que recibió del templo. Pero dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pensamos ya que vendió su casa, ¿entienden?
Es por eso que hay que analizar, tenemos que viajar al tiempo de allá, conocer qué es lo que pasaba allá. Yo estuve estudiando Apocalipsis, por ejemplo, y habla de las vestiduras blancas, habla de muchos metalenguajes de esa época. Ahora si hablamos del cuculele, ¿ustedes saben qué es el cuculele? ¿Sí? Nosotros tenemos que el cuculele, pero vamos a ver si ese cuculele 2000 años atrás, ¿qué es el cuculele? No van a entender ellos. ¿Entienden? ¿Se entienden? Si voy a decir cuculele en España, no van a entender. ¿Qué es cuculele? Y vino el cuculele por la noche y así pasó. Yo le digo, ¿qué es el cuculele? Va a decir, ¿no? Pero nosotros decimos cuculele y enseguida ya saben ustedes. Por eso existe algo en la Biblia que se llama el metalenguaje. La palabra que está escrita, hay que conocer lo que significaba en esa época. Y de ahí hay que extraer y sacar qué es para nosotros hoy y vivir con respecto a eso. ¿Entienden? Sí. La hambre. Sí. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver una cosa. Realidad actual. Tenemos que estar. No basarnos en lo antiguo. Realidad actual. Eso. Atiendan una cosa. Si un hermano, atiendan esto que les voy a decir, atiendan bien. Si un hermano está endeudado, tiene acá entre ustedes, hay muchos que tienen deuda. ¿Cómo ese hermano puede dar su diezmo? ¿Cómo tiene que hacer ese hermano? Ese hermano ya, cuando termina fin de mes, le falta para pagar todavía, no cosas, todavía no comió, ¿verdad? ¿Cómo tiene que hacer? Y encima tiene que traer su diezmo. Entonces, lo que se debería hacer, lo correcto, es hablar con ese hermano. Ese hermano, paga tu cuenta, paga todo lo que debes primero. Pero ahora que sabes lo que es esto, no te endeudes más. No te vayas a endeudar más. Vete y no te endeudes más, ¿no? Así nomás tenés que decir. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que solamente tenemos que tener deudas de amor. Sí. Por eso, si nosotros de a poquito vamos a ir aprendiendo esto, entonces los hermanos que tienen deuda, que no pueden, atiéndanme, ¿qué es lo que vamos a decir, por decir una palabra un poco fuerte? ¿Qué es lo que invalida un mandamiento? ¿Qué es lo que puede invalidar un mandamiento? Mira, atiendan bien. Sí, pero le voy a decir más fino. Lo que puede invalidar un mandamiento es la supervivencia. ¿Entienden? Por ejemplo, si miramos la vida de David, ajo al guate, ¿no? Se fue y comió el pan que no se podía comer. Invalidó ese mandamiento por la supervivencia, para poder vivir, ¿entienden? En este caso, como estamos hablando del diezmo, en este caso los hermanos que deben, que se vayan y no se endeuden más, pero ahora ya saben, cuando paga todas sus cuentas, que no le haga caso más la lavadora nueva, ¿sí, no? Eso es una guerra consigo mismo, ¿sí? Vamos a ver un poquito, Hebreos 13:5. Vamos a continuar porque Hebreos 13, versículo 5. ¿Cómo dice ahí? Hebreos 13, versículo 5. versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso es. Entonces, ¿qué dice? En mis pocas palabras, estén contentos, hermanos, con lo que tienen, con lo que tenemos. Si salió de esa lavadora último modelo 2019, no hace falta. Tengo ya ese ahí. Y si se descompuso, ustedes tienen que saber la prioridad, nos tienen que endeudarse. Eso es lo que tienen que saber muy bien, lo que dice acá. Hay allá en España, atiendan un poco, en España existe la tarjeta de crédito.
Y con esa tarjeta de crédito puedes comprar todo lo que quieres. Hay un cartel que te pone, ¿verdad? Te regalamos 900 euros, dice, en la tarjeta. O sea, te da la tarjeta y te da 900 euros ahí adentro. No tienes que pagar como quieras. Entonces vos te vas con 900 euros, ¿qué te puede comprar? Muchísimas cosas puedes comprar. Pero no es que te regala, te está adelantando tu sueldo y aparte el 30%, casi 30% de intereses que te pone ahí. ¿Entienden? Es así. Por eso ya aquí de antemano nos está enseñando. Contentémonos con lo que tenemos nada más. Vamos a ver. En 1 Corintios 16. Primera de Corintios 16. 1 al 3. 1 al 3. Sí. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Sí. Eso es lo que preguntó la hermana hoy. La ofrenda. Sí. Esa es la ofrenda, se llama donativo. De acuerdo a lo que uno propuso, a lo que uno apartó, a lo que uno guardó. ¿Sí? Entonces, esa es la ofrenda que uno necesita. Por ejemplo, se rompió el baño de la comunidad. Entonces hay que cambiar los caños, hay que comprar cosas. Ahí se hizo la ofrenda. Nunca el diezmo. El diezmo es de ustedes, para todos nosotros, para el bien del ser humano, para nosotros. ¿Entienden? Eso es bueno que aprendan. Vamos a ver Hechos 4, versículo 32 al 35. Ya voy a terminar, ¿eh? ¿No están cansados? No. No. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Sí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Sí, esto también hay que entender que tiene un poco el problema de traducción. Cuando uno lee esto, lo primero que le viene a la cabeza es que vendían todo lo que tenían y todo el dinero de la casa y todo lo que tenían ponían a los pies de los discípulos. ¿Entienden? Para que tengan una idea, les voy a explicar cómo es. Supongamos que a ustedes les sobra alguna bicicleta en su casa, ¿sí? O tienen su casa de vacaciones, ahí en otro lugar, ¿no? Algunas cosas, ¿sí? De lo que, vamos a decir, les sobraba a ellos, eso es lo que vendían y ponían a los pies de los discípulos. No es que vendían todo y se quedaban en la calle. Esto se escucha, eso es la prosperidad, van a estar así flotándose en su mano, ¿no? Si saben esto, ¿no? Porque normalmente enseñan eso, pero no es así. ¿Entienden? Por eso tenemos que saber que esto del diezmo es una enseñanza muy grande para nuestra vida financiera, para nuestra vida económica. Tenemos que aprender a tener una vida financiera bíblica. Ustedes van a ver si atiendan. Había hoy en Corea, en Japón, las campesinas de allá, de Japón, en el campo, ellas sacan sus productos de la agricultura, ellas sacan y ponen en el frente de su casa, y en un canasto grande. Entonces, ¿qué pasa? Pone ahí un sobre, no sé cómo poner, y vos, por ejemplo, querés, venís y quiero, por ejemplo, 4 naranjas, quiero esto, y vos agarrás el dinero, pones ahí, ya está preparado las 4 naranjas, está escrito ya cuánto cuestan las 4 naranjas, ¿sí o no? Y vos pones el dinero ahí, si tienes dinero grande, vos mismo agarras tu vuelto.
y pones ahí. Y la señora a la noche, cuando termina cuando se baja el sol, ella agarra, recoge toda su mercadería y recoge lo que se recaudó. En este mundo se puede hacer eso. El estacionamiento de Japón, vos te vas al estacionamiento con tu coche, te vas a estacionar y te dice ahí, hay un cartel, el día cuesta tanto dejar tu coche ahí. Y ahí está el sobre, está el bolígrafo, y vos te vas, me quedé 3 días. Entonces vos te vas y el dinero de esos 3 días poner en el sobre. Agarrar el bolígrafo y poner tu chapa, número de chapa, todo, 3 días. Y dejar tu dinero. Nadie ni se roba el bolígrafo, ni el dinero que se puso ahí, ni nada. O sea, vamos a pensar, en este mundo se puede hacer. Paraguay eso es utopía. Increíble, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo hasta aquí voy a compartir, pero ¿entienden bien esto? ¿Sí? Amén. ¿Están entendiendo bien? Bueno, entonces yo quiero después con Pastor Sergio también que estudien y analicen también esto. ¿Sí? Yo también traje un material que le voy a dar a Pastor Sergio para que estudien más profundamente. Yo puedo ser medio burro todavía, medio preescolar lento todavía, yo le estoy enseñando. Pero hay muchas palabras muy profundas que ustedes tienen que saber. Y ese material yo le voy a dejar a Pastor Sergio para que juntos ustedes estudien. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Bueno, yo hasta aquí voy a compartir. Amén. Sí. Muchas gracias. ¿Entendieron bien o tienen preguntas? Sí, hermano. Tengo una pregunta con relación al salario neto. Sí. Incluye lo de la jubilación también, IPS. ¿Cómo la directamente IPS? 9% de descuento del salario. Entonces, lo que queda neto es lo que uno tiene que apartar para ti. Sí. Lo que vos recibís en tu bolsillo, eso es. Ese es el neto. Ahí ya se descontó todo lo que tenían que descontar, ¿verdad? IPS, aquí ya no hay más BNT, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que te descontaron, tu jubilación, todo ya está ahí. Lo que vos recibís en tu cuenta bancaria o que te dan en tu bolsillo, de eso tenés que sacar el 10%. Eso es la forma que se hace, así es la forma que se hace. Mencionaste también lo de llegar al trabajo, volver. Los costos. Sí, claro, todo eso y los que vos gastás para llegar a tu trabajo, tu pasaje, tu combustible, tu comida de allá, tu tenerupá, todo eso tenés que descontar. Por eso esto es una enseñanza, no es así nomás, eso es prepararse. Tienes que tener tu papel, tienes que tener tu lápiz y pensarlo, porque esto es muy serio, es muy, muy hermoso aprender esto. ¿Entienden? Amén. Sí. Sí. Pastor Sergio, ¿vamos a orar? Sí, vamos a orar entonces. Abba, te damos gracias por este tiempo, porque usted nos sacó de las tinieblas y nos estás enseñando. En aquel día nosotros resucitaremos por tu poder, nos hará resucitar y te veremos cara a cara. Abba, estamos tan agradecidos por las enseñanzas que nos das, por los hermanos. Abba, gracias por la bendición que nos ha dado en cada momento de nuestra vida. Muchas cosas no podemos entender, nos falta mucho, pero hasta el resto de nuestra vida, hasta que usted venga, nosotros estaremos estudiando y aprendiendo cada día más. Te estamos esperando y estamos muy agradecidos. Abba, te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, por las hermanas, que usted le guarde y le bendiga a cada uno de ellos. Cada uno de nosotros tenemos preguntas, tenemos ignorancia, pero ayúdanos a aprender cada día más. También alrededor nuestro están nuestros familiares, los que aún no entienden. Están los hermanos cristianos también, que tampoco entienden. Denos esa paciencia para poder enseñarle a ellos, para poder mostrarles el camino. Gracias por la Torah, gracias por el Evangelio, gracias por cada día que nos das en este mundo. Te agradecemos y dejamos todas estas cosas en tus manos, que usted nos guarde y nos cuide en cada momento. Oramos en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén.